Nuestra salud es un preciado derecho que todos debemos cuidar. Por eso, hagamos un alto para proteger la salud de todos. Los desechos hospitalarios son de cuidado. Requieren una manipulación y clasificación determinada y especial de personal idóneo que garantice su adecuada disposición final para nuestra seguridad y la de las personas que nos rodean. Informes por una Antioquia sana, cero tolerancia al manejo irresponsable de desechos hospitalarios. En caso de observar o advertir una inadecuada manipulación, denuncie el hecho a la línea 018-419-000. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenas tardes ya. Realmente no elaboraba en todos esos lugares. Sí, hice rural en México y trabajé como médico de urgencias en la Clínica Medellín y en la actual Clínica Central Fundadores. Soy el profesor de semiología básica y de endocrinología básica de la Corporación Universitaria Remington, y hoy vengo a traerles un tema que es realmente importante y bastante útil para el médico general. El título de la charla debería ser Crisis hiperglicémica del servicio de urgencias a la UCI, pero ¿qué tantos de nosotros tenemos la capacidad de comentar y de trasladar rápidamente un paciente a un servicio de UCI? Yo creo que el tema debería llamarse distinto. Crisis hiperglicémica, abordaje de lo básico a lo clínico. Un enfoque de médico general para médico general. El dogma central de esta charla es qué es una enfermedad de médico general y que posiblemente nos tendremos que apoyar en el médico internista, en el especialista en cuidado crítico o en el médico de urgencias, pero es el médico general el que tiene la capacidad de resolver y de enfocar inicialmente un paciente con esta enfermedad. La literatura que tenemos respecto a toda la diabetes es ampliamente conocida y todos los días salen artículos nuevos y que incluso nos hacen enfocarnos y ver que hay controversias respecto al manejo de la enfermedad. El derrotero de esta charla del día de hoy va a ser la historia, la epidemiología, la fisiopatología, factores precipitantes, clínica, laboratorios, diagnóstico, y en el tratamiento nos centraremos en esas controversias. De la historia podemos decir básicamente que este sujeto, Ariteo de Capadocia, que nació en lo que actualmente se conoce como la Turquía, fue el que escribió el primer tratado de semiología médica y el que agrupó todas las enfermedades crónicas en un libro. Y aquí les traigo esta imagen que es de un personaje mitológico que se conoce como Tántalo, el cual invitó a los dioses a una cena, descuartizó al hijo y se lo dio de comer a los dioses. En castigo fue condenado al Tártaro a estar sumergido en un pozo lleno de agua y rodeado de todos los árboles frutales. Esto es la diabetes. La diabetes es la capacidad de tener todo el sustrato metabólico, pero no poderlo utilizar como energía, porque Tántalo, cada vez que intentaba tomar agua, se secaba el pozo, y cada vez que intentaba agarrar una fruta, el viento la arrastraba. Dentro de la epidemiología mundial de la crisis diabética, podemos decir que en los grandes centros del mundo, la cetoacidosis diabética tiene una mortalidad inferior al 1% y en los centros generales hasta de un 5%. Pero el estado hiperosmolar tiene mortalidades hasta de un 20%, dado que se presenta más en pacientes ancianos y con muchas otras comorbilidades. En Colombia les traigo este artículo de El Mundo, que es un periódico local, que dice que el 12% de la población colombiana padecerá de diabetes mellitus, y esto es parcialmente cierto. Actualmente en Colombia la prevalencia es de un 7 o un 9%, pero en Antioquia, específicamente en Antioquia, la prevalencia sí alcanza hasta el 12%. Por lo tanto, empezamos a pensar que realmente es una enfermedad que el médico general debe conocer. Este doctor, el doctor Achner, de la Universidad Javeriana, menciona algo muy importante en este artículo y dice
que para el 2030 va a existir un incremento en la prevalencia de pacientes diabéticos de un 148%. Y para esa misma fecha solamente va a haber un incremento del 40% de la población general. Eso lo que nos quiere decir es que realmente es una enfermedad común que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra práctica. En Colombia, la diabetes como causa de mortalidad ocupa un no despreciable sexto puesto. Entonces ahí nos vamos llenando de herramientas para decir, realmente tengo que conocer esto. Dentro de la fisiopatología de la diabetes nos tenemos que volver a esas básicas, a bioquímica, que a casi nadie le gusta, pero que realmente nos da la explicación del por qué ocurre este evento. Recuerden que la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar son deficiencias absolutas o relativas de la insulina, absoluta para la cetoacidosis diabética y relativa para el estado hiperosmolar. Cuando yo no tengo la capacidad de convertir la glucosa en energía, de convertirla en acetil-CoA, tengo que recurrir a otras vías metabólicas. En este caso, la vía metabólica que se utiliza en la cetoacidosis diabética es la beta-oxidación. Hago lipólisis, saco ácidos grasos libres y por medio de la enzima palmitoil-CoA transferasa, lo que hago es convertir eso en cuerpos cetónicos. Sí, genero energía, pero también genero cuerpos cetónicos dentro de los cuales se encuentra el ácido acetoacético. Ese contrarresta el buffer, que es el bicarbonato, y me genera el cuadro de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Mientras que en el estado hiperosmolar el déficit es relativo. ¿Listo? Entonces, no genero una cetoacidosis, no genero una liberación de ácidos grasos, pero también recurro a otras vías metabólicas como la proteólisis. Recuerden que la proteólisis, las proteínas, su sustrato y su base fundamental son los aminoácidos y que existen aminoácidos que son glucogénicos. Entonces se está perpetuando aún más la crisis glicémica. ¿Listo? Esto en ambas enfermedades nos lleva a un proceso de deshidratación porque el cuerpo trata de compensar toda esta glucosa y la trata de eliminar a través del sistema urinario. En el estado hiperosmolar la deshidratación es más evidente que en la cetoacidosis diabética, pero ojo, ambas enfermedades o ambas situaciones pueden coexistir. Hasta un 30% de la población puede tener un estado hiperosmolar con cuerpos cetónicos positivos. Hay algunas diferencias sustanciales entre ambas presentaciones. Recordemos que la cetoacidosis diabética se presenta en horas o en días, mientras que el estado hiperosmolar se presenta en días o semanas. Pero también hay unos puntos importantes que hay que considerar, y es que el dolor abdominal es típico de la cetoacidosis diabética, ¿cierto? De hecho, el dolor abdominal es una de las causas de abdomen agudo no quirúrgico, cetoacidosis diabética o pancreatitis, que termina siendo un diagnóstico diferencial de la enfermedad. Las alteraciones neurológicas se van a ver y se van a manifestar más en los estados de hiperosmolaridad, y es algo que les voy a resaltar ahorita en el transcurso de la charla. Acá les traigo los tres principales cuerpos cetónicos que se presentan. Los que nosotros medimos son el acetoacetato y en menor medida el beta-hidroxibutirato, pero la acetona semiológicamente es importante porque es el que le da ese olor dulce al aliento. ¿Listo? Si ustedes hacen el ejercicio y cogen el esmalte de la mamá, de la novia, de la hermana y lo abren y lo dejan abierto toda la noche, se va a evaporar. ¿Por qué? Porque el esmalte es acetona. Y entonces el cuerpo lo que hace es tratar de eliminar ese exceso de cuerpos cetónicos a través de la respiración. Y otro hallazgo semiológico importante es que tenemos la respiración acidótica de Kussmaul. Es esa respiración profunda y continua que se da como mecanismo compensatorio a esa acidosis metabólica que hay. Factores precipitantes hay muchos, una gran cantidad de factores precipitantes, y medicina no es fácil. Uno puede tener un infarto y que el infarto me complique una diabetes, o puedo tener una diabetes que se me complique porque me dio un infarto. Pero yo creo que el punto esencial y los dos factores precipitantes que siempre hay que tener en cuenta en los pacientes con crisis diabética son
las infecciones y el uso inadecuado de la insulina. ¿Listo? Dentro de las infecciones siempre las dos principales van a ser la infección del tracto urinario y las infecciones pulmonares. Pero ojo, uno tiene que ser un médico integral y uno tiene que desvestir al paciente, uno tiene que revisar al paciente, porque un simple absceso en piel, un simple absceso dentario me puede ocasionar una crisis diabética. ¿Listo? Y la parte del no uso de insulina, obviamente no solamente está supeditado por la cultura del paciente, sino también por la EPS y por, obviamente, la dificultad en el acceso a los servicios de salud. Aquí tenemos los síntomas clásicos son las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida inexplicada de peso, pero hay algunos síntomas que se presentan en una y que no se presentan en otra enfermedad y nos ayudan inicialmente a enfocar al paciente. Aquí les traigo dos consideraciones especiales, el dolor abdominal y la alteración del estado de conciencia. El dolor abdominal, como ya les había dicho, es una característica de la cetoacidosis diabética. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los principales diagnósticos diferenciales es una pancreatitis. El punto es, si yo manejo adecuadamente la cetoacidosis diabética, el dolor abdominal va a ceder. Si no me cede, ya tengo que enfocar en que mi paciente pueda tener una pancreatitis y le debo pedir imágenes. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis diabética per se también puede elevar amilasas entre un 20 a un 50%. ¿Listo? La alteración del estado de conciencia se va a ver más en los pacientes que tienen cetoacidosis muy grave, pero es típica de los pacientes con estado hiperosmolar. Y hablamos de que hay alteraciones del estado de conciencia cuando tengo una osmolaridad mayor a 350. Con 320, 325, rara vez el paciente hará una alteración del estado de conciencia. El punto es más de 350 miliosmoles. Como esto es algo de médico general para médico general, y aquí les trato de dar unas herramientas básicas y rápidas, les traigo una escala de predicción de mortalidad a 28 días. Y esta escala me parece importante porque le permite al clínico decir, venga, este paciente lo puedo manejar en urgencias, lo tengo que hospitalizar en una sala de cuidados generales o lo tengo que remitir a la UCI. Y básicamente los puntos que utiliza son muy sencillos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos puntos? AJA y CSI, como la serie de Las Vegas, ¿cierto? Entonces, la AJA, que es la Sociedad Americana del Corazón, básicamente lo que nos dice es 3 puntos. Ausencia de taquicardia. Recuerden que la taquicardia es un mecanismo compensatorio ante un evento, en este caso la cetoacidosis diabética. Cuando yo tengo ausencia de taquicardia, realmente mi paciente está muy enfermo. ¿Listo? La H, de hipotensión. Listo, un paciente hipotenso siempre será un paciente al que el médico del servicio de urgencias tenga que prestarle cuidado. La anemia, el coma severo, listo, la historia de cáncer y la infección que tiene 2 puntos. O sea, tener infección realmente nos habla de que mi paciente no se puede ir para la casa, de que lo tengo que manejar y que le tengo que tratar la causa subyacente. ¿Listo? Los laboratorios en un mundo ideal, muchachos, la glicemia, el BUN, la creatinina, los iones, unos gases arteriales, cuerpos cetónicos y a partir de eso hacer las mediciones de osmolaridad plasmática, de sodio corregido y del anión GAP. Y pedir los otros exámenes de acuerdo al enfoque que yo le esté aplicando a mi paciente. Tiene un infarto, un electro, una troponina, tiene una neumonía, unos rayos X, ¿cierto? Pero no estamos en un mundo ideal y en un mundo real ustedes en el pueblo a veces solamente tienen una glucometría, tienen una cintilla urinaria y la bacterióloga solamente trabaja hasta las 2 de la tarde porque no le pagan extras, entonces no va porque viene una vereda. Entonces, en ese mundo ideal, ustedes con la gran cantidad de exámenes que solicitan pueden decir si su paciente tiene una cetoacidosis leve, si tiene una cetoacidosis moderada o si tiene una cetoacidosis severa o si tiene un estado hiperosmolar. Y los puntos a considerar son el pH, el bicarbonato sérico, el estado mental, que es algo clínico, que es algo semiológico, y obviamente los puntos del anión GAP que se sacan pues con las fórmulas que ya ustedes conocen. Dentro de los laboratorios es importante hacer algunas consideraciones también.
los pacientes con crisis diabética hacen leucocitosis. ¿Listo? Entonces estamos en una era donde estamos tratando de usar moderadamente los antibióticos porque hay una alta tasa de resistencia y yo no puedo hacer una mala praxis de a todo paciente con crisis diabética porque tiene leucocitosis mandarle antibióticos de amplio espectro. Cuando yo tengo leucocitosis por debajo de 15.000 es propia de la enfermedad. ¿Listo? Cuando sospecho que hay una infección asociada, cuando tengo más de 20 o 25.000 leucocitos en los exámenes que pedí. Recuerden que la acidosis metabólica con anión GAP elevado es la característica de la cetoacidosis diabética. Los diferenciales de esta enfermedad son la cetoacidosis por ayuno, por alcohol, intoxicación por asa, por polietilenglicol, pero recuerden que siempre uno tiene que pensar al momento de escuchar un galope en caballos. Uno no piensa ni en cebras, ni en unicornios, ni en nada de eso, uno piensa en caballos. Entonces siempre que usted sea un paciente diabético que tiene un anión GAP elevado, siempre piensen que es una cetoacidosis diabética. El sodio puede estar falsamente bajo y para eso es que yo tengo que hacerle la corrección a mi paciente para saber qué líquido le voy a poner. ¿Listo? Porque recuerden que como todo en la vida, los líquidos también funcionan como un fármaco y hay que saberlo meter, cuándo meter y dónde meterlo. ¿Listo? Y en este caso yo puedo hacer iatrogenia si le continúa a mi paciente solución salina al 0.9% durante todo el tratamiento de la diabetes. Hombre, no, desde el triaje uno se da cuenta que paciente está enfermo, paciente que ustedes vean deshidratado, que hable incoherencias, que el familiar le diga, venga, es que este no es mi papá, este no es mi esposo, es que este está mal hace ya una semana, créanle, listo, ingrésenlo y háganle los exámenes, listo, confíen en el paciente y confíen en la familia del paciente. Ustedes ven acá esta gráfica y uno dirá, uy, es bastante cargada y qué difícil es manejar diabetes. Pero acá vamos a desglosar punto por punto y vamos a resolver las principales controversias. La primera controversia es, ¿qué líquido le voy a meter a mi paciente? Y uno diría, bueno, el lactato de Ringer tiene un poquito de bicarbonato, pongámosle lactato de Ringer. Pero es que el lactato de Ringer también tiene lactato y el lactato se convierte en ácido láctico. Este estudio lo que hizo fue comparar la efectividad del lactato de Ringer contra la solución salina. Y la conclusión fue que el estudio falló en demostrar que hubiera superioridad al administrar lactato de Ringer. Entonces, primera premisa en el tratamiento de la crisis diabética, manéjela con solución salina al 0.9, que la tienen en todos los hospitales. Listo, pero no solamente eso, si ustedes se dan cuenta acá, estos fueron los desenlaces y se encontró que había mayores requerimientos de insulina cuando utilizaba lactato de Ringer que cuando utilizaba solución salina al 0.9. Y el tiempo de disminución de los valores de glicemia fue mayor y más seguro en los pacientes que utilizaron solución salina al 0.9. Listo, entonces tenemos ya herramientas para decir qué le voy a poner a mi paciente. Iníciele con 2 litros de solución salina al 0.9, pídale los exámenes y haga la medición del sodio. Recuerden que por cada 100 miligramos por decilitro que se eleve la glucosa, aumenta 1.6 mil equivalentes el sodio. ¿Listo? Entonces ya ustedes a partir de eso hacen el switch y cambian esa solución salina por solución al 0.45 y cuando esté por debajo de 200 en la cetoacidosis o por debajo de 300 en el estado hiperosmolar, ustedes ponen solución salina más destroza en agua destilada para tener una perfusión metabólica. Bicarbonato de sodio, ¿se usa, no se usa? Las guías dicen por debajo de 6,9, pero en la práctica diaria no se usa. Y este estudio salió en mayo del 2018 y demostró que el bicarbonato de sodio no impactaba positivamente en estos pacientes. Y yo me acuerdo en el rural, que yo en el rural tenía una adenosina, una miodarona, una morfina para los cólicos renales y tenía 10, 12 ampollas de bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque nadie lo utiliza. ¿Listo? Porque utilizar el bicarbonato de sodio es arriesgarse a causarle alteraciones metabólicas severas y de difícil manejo a los pacientes. Potasio, recuerden que el potasio es un ion principal, ustedes tienen que saber si su paciente tiene hipocalemia o no
por debajo de 3,3 mil equivalentes, yo no le administro insulina, pero si ustedes están en un pueblo y no tienen iones, la mejor forma es tómele un electrocardiograma y si tiene signos de hipocalemia, hombre, pues póngale dentro de los líquidos un poquito de potasio antes de iniciar la corrección con insulina. De la insulina, 3 puntos importantes. El primer punto es que la controversia principal es, ¿le pongo bolo de insulina o no le pongo bolo de insulina? Y solamente le dejo la infusión. Yo aquí les traigo un articulito, bueno, no aparece, pero el artículo lo que hizo fue comparar bolo de insulina más infusión con infusión sola. Y se demostró que la infusión sola a 0.14 unidades era tan efectiva como la administración en bolo y habían menos requerimientos de insulina o de ajuste de insulina al momento de tratar al paciente. Lo que les traigo acá es reciente, es nuevo y es la administración de glargina, que es una insulina de larga acción, inmediatamente después de iniciarle la infusión de insulina. ¿Y por qué? ¿Qué trataron de mostrar los autores con este punto? Dijeron, venga, si yo le coloco insulina glargina a mi paciente y le inicio la infusión, ¿qué impacto tendrá a las próximas 12 horas de que mi paciente esté hospitalizado? Y lo que se demostró es que los pacientes que recibieron infusión de insulina sola tenían en las primeras 12 horas al menos el 93% una hiperglicemia de rebote, definida hiperglicemia de rebote como glucosa por encima de 180 miligramos por decilitro. Pero en ese estudio, aquellos que recibieron la infusión y recibieron la administración de insulina subcutánea al tiempo a dosis de 0.2 unidades por kilo, encontraron que la disminución era abismal. Solamente el 33% hacía hiperglicemia de rebote en las primeras 12 horas. Entonces es algo que como médico general se puede hacer. Lo otro, si usted tiene una cetoacidosis diabética leve, no tiene que iniciar la infusión de insulina, puede iniciarle análogos rápidos subcutáneos a dosis de 0.2 unidades por kilo y cada hora hacerle una glucometría al paciente. El monitoreo debería ser en el mundo ideal, como les digo, cada 2 a 4 horas, con iones, boom, gases venosos. Recuerden que los gases arteriales duelen y duelen mucho, entonces uno con gases venosos también es capaz de hacer el seguimiento del paciente, pero yo creo que el punto esencial es que la gran mayoría de ustedes o de los que veo acá van a ir a un rural o trabajan en un hospital de primer, segundo nivel. Con la sola glucometría, con la sola vigilancia estrecha, ustedes son capaces de llevar a buen término un paciente que está agudamente enfermo. Las complicaciones son principalmente la hipoglicemia cuando no manejamos adecuadamente el paciente, la hipocalemia. Recuerden que la hipocalemia me puede llevar a trastornos del ritmo porque cuando yo le pongo insulina a mi paciente meto el potasio dentro de la célula. Entonces un paciente que previamente está hipocalémico me puede terminar en una arritmia cardíaca. La hipercloremia, cuando yo utilizo solución salina al 0.9% de forma indiscriminada, y el edema cerebral, que es una condición bastante rara, pero potencialmente mortal. 30-40% de los pacientes tienen una mortalidad per se al desarrollar edema cerebral. Y ojo, esta es la última premisa de la charla y es, no inicie insulina antes de tanquear al paciente. No inicie insulina antes de reponer la deshidratación del paciente, porque posiblemente el no hacerlo le va a llevar como consecuencia a un edema cerebral y a la muerte del paciente. ¿Listo? La prevención es acceso al servicio de salud, comunicación, educación y monitoreo. Y recuerden que estamos en una era de la medicina donde preferimos prevenir que tratar. Listo, tómense los 5 o 10 minutos para explicarle a su paciente qué es lo que tiene, cuál es la consecuencia de tener diabetes y cuál es la consecuencia de no hacer un manejo adecuado de la diabetes. ¿Listo? Esto es todo lo que les traía. Espero les abra o les permita. Bueno, muchas gracias.